En una pequeña ciudad de Carolina del Sur, una mujer desapareció sin dejar rastro. Era como si Brooke hubiera dejado de existir. Su familia fue presa del pánico. Estaba en estado de shock y no podía creer que hubiera desaparecido. En su ciudad natal se temían lo peor. Mucha gente había llegado a la conclusión de que sabían qué había ocurrido. Y este misterioso delito llevó a la policía de esta pequeña ciudad a la Gran Manzana. Nos informaron que Brooke vivía y se encontraba bien en la ciudad de Nueva York. Pero cada pista ahondaba cada vez más a los agentes en este extraño y misterioso caso. Crímenes imperfectos, Estados Unidos. Travelers Rest, Carolina del Sur, es una pequeña ciudad dormitorio en las afueras de Greenville. Nos encontramos en las estribaciones de las montañas humeantes y es una ciudad sureña preciosa y pintoresca. Es la última ciudad antes de cruzar la frontera. Históricamente era un lugar en el que la gente paraba para que bebieran los animales antes de cruzar las montañas en dirección a Carolina del Norte. Es la clase de ciudad en la que la gente cuida de sus vecinos, donde siguen vigentes los valores sureños propios de las pequeñas comunidades. Son gente normal, discreta, es decir, gente normal y corriente. Pero incluso ciudades como Travelers Rest ocultan secretos y misterios. Cuando empezó este misterio en particular, los investigadores no imaginaban que tendrían que cruzar el país, ni que hasta hoy seguiría siendo un misterio. Y como otros tantos misterios, empezó con una llamada a la policía. ¿911 de qué se trata? La familia denunció que su hija Brooke, de 20 años, había desaparecido. Brooke Henson fue vista por última vez en una fiesta del 4 de julio. Dijo que iba a la tienda local a comprar cigarrillos y no volvió. Brooke tenía un historial de fugas de su casa en sus años adolescentes. Se había ido de casa en varias ocasiones y habíamos recibido las denuncias de su desaparición. No era raro que Brooke se marchara y estuviera unos días fuera de casa para luego volver. ¿Se habría fugado de su casa Brooke Henson? Hablamos con sus amigos, conocidos, novios, con todas las personas que la conocían y que pudieran decirnos qué pensaba últimamente. Pero cada uno de los amigos de Brooke Henson tenía una historia diferente que contar sobre la noche en que desapareció. ¿Había tenido algún problema en la residencia? No que yo sepa. Bien. Había ido a una fiesta lejos de su casa. Nos contaron muchos detalles, principalmente que habían bebido mucho. Por ello, los recuerdos de la fiesta eran confusos, nebulosos. Así que las historias no coincidían exactamente. Al cabo de unos días, y una vez transcurrida una semana, seguía sin saberse nada de Brooke Henson. Estaba en estado de shock y no podía creer que hubiera desaparecido. Bueno, esas cosas se ven en las películas, en otras regiones del país, pero no en nuestra pequeña ciudad, en Travelers Rest, donde nunca había pasado nada parecido. Empezamos a buscarla, nos separamos. Como es lógico, nos asustamos. Estábamos muy asustados. Hola, señora Henson. Clark Brazier, del Departamento de Policía. La policía tenía que conocer todos los detalles que pudiera sobre la mujer desaparecida. Normalmente quieres hablar con la familia, averiguar qué relaciones mantienen sus distintos miembros en ese momento, qué problemas podía tener. ¿Había alguien más en ese momento? La relación era bastante buena, así que sus padres no nos dijeron nada que indicara la existencia de un problema doméstico. ¿Y qué es lo que dijo? Brooke era una chica de una pequeña ciudad. Le gustaba la naturaleza, la familia, salir con sus amigos, conversar. Sé que ella y su madre estaban muy unidas, tan unidas que Brooke no tenía que ocultarle nada.
Los padres de Brooke le dijeron a la policía algo que podía ser importante. La mujer desaparecida había mencionado que quería irse a vivir a California. Bien, gracias. Hablaremos luego. Adiós. Mucha gente cree que la gallina de la vecina pone más huevos que la suya. Y creo que Brooke tenía una imagen de la costa oeste, de Hollywood, del glamour, de la gran ciudad, de las luces de neón, de todo aquello que no era Travelers Rest. Es muy difícil que alguien desaparezca sin dejar rastro. Siempre dejas algo, una pista electrónica donde quiera que vayas. Le llamo para saber si ha habido alguna actividad en su tarjeta de crédito o algo parecido durante, digamos, las últimas 24 o 48 horas. Sí, esperaré. Si Brooke Henson había cambiado de ciudad, los agentes la encontrarían. Bien, estupendo. De acuerdo, muchas gracias. No había habido ninguna actividad. Era como si todo lo relacionado con Brooke hubiera dejado de existir. Cuando parecía que el caso iba a estancarse, dos amigas de Brooke Henson proporcionaron información que podría cambiar el rumbo de la investigación. Junto a la puerta del porche. No dijo nada sobre salir de la ciudad, no, por lo que yo sé. Su novio era un poco alocado. ¿Cuándo fue la última vez que la vio? Todo nos lo dijeron sus amigas. ¿Tenía problemas? ¿Fueron testigos de alguna discusión, pelea, algo por el estilo? Tenía problemas con su novio. Su relación era intermitente. Y la noche que Brooke desapareció, Discutió con su novio. Le dijo que iba a dar un paseo y que si la quería, la seguiría. ¿Volvió a verla después de eso? No, esa fue la última vez que la vi. Estábamos jugando a las cartas. esa noche Brooke Henson desapareció. La pacífica ciudad de Travelers Rest, en Carolina del Sur, se había visto conmocionada por la desaparición de Brooke Henson. La joven había desaparecido tras una fiesta del 4 de julio. No había ningún tipo de comunicación. Algunas de las historias que las personas más cercanas a ella nos contaron despertaron nuestras sospechas. Yo estaba en el salón. La policía investigó más a fondo a Austin Hollard, el novio de Henson. Sus amigas decían que habían visto discutir a Hollard y Brooke Henson la noche antes de que desapareciera. Parecía que estaban discutiendo. Esa fue la última vez que la vi. El novio de Brooke en ese momento era alguien a quien yo no consideraría un ciudadano modélico. Queríamos conocerlo mejor, saber cuál había sido su participación, si es que había participado en su desaparición. La policía decidió interrogar a Austin Hollard. Había tenido muchos problemas con la ley. Voy a hacerle algunas preguntas sobre la otra noche, si no le importa. Brooke tenía frecuentes problemas con él. La relación de Brooke con su novio en ese momento no podía calificarse de muy buena. Enseguida, los veteranos agentes sospecharon que Austin Hollard les mentía. No fui a esa fiesta. Asistió a esa fiesta. Todo el mundo lo sabe. El novio de Brooke sostenía no haber ido a la fiesta en la que Brooke había sido vista por última vez. Había ido a la fiesta. Lo sabíamos. Un par de personas dicen que discutieron. ¿Fue así? No. Los investigadores sabían que Hollard mentía y le presionaron. ¿Se llevan bien? ¿Dónde está Brooke? Usted sabe dónde está Brooke, ¿verdad? ¿Usted mantiene una relación con ella y no sabe dónde está? No estaba dispuesto a contarnos qué más había pasado ese fin de semana. El novio de Brooke se negaba a hablar. Ahora no quiero hablar de eso. Quiero que venga un abogado. Intentamos hablarle de Brooke y fue entonces cuando invocó su deseo de ser asistido por un abogado. La policía se preguntaba por qué Austin Hollard se negaba a colaborar. Después de todo, solo intentaban encontrar a su novia desaparecida. ¿Ocultaba algo el novio de Brooke Henson? Pasaron 3 semanas y todo el mundo en Travelers Rest había oído hablar de la extraña desaparición de Brooke Henson. Como en cualquier ciudad pequeña, las noticias vuelan y mucha gente quería a Brooke. Así que toda la comunidad se unió en apoyar a la familia.
encontrar a Brooke y saber qué había ocurrido. Todo el mundo en la ciudad parecía tener una teoría sobre lo ocurrido a la mujer desaparecida. Corrían muchos rumores sobre lo que podía haberle sucedido. Casi todo el mundo tenía su opinión. Mucha gente hablaba de lo ocurrido y mucha gente había llegado a la conclusión de que sabían qué había ocurrido. Un día después, alguien llamó al 911 comunicando un rumor que la policía no podía ignorar, a pesar de que no querían creerlo. Nos informaron de que algo malo le había pasado a Brooke. El informante dijo que a Brooke la habían asesinado y habían arrojado su cuerpo a un lago cercano. Algo así tienes que tomártelo en serio, investigarlo. Tienes que eliminar esa pista. Escucha, según la información, el cuerpo de la chica está en el lago y no muy lejos de la orilla. Nos habían informado que estaba en el lago, así que inmediatamente organizamos su búsqueda en el lago. Tú empieza por ahí. Contamos con la ayuda de perros para la búsqueda. Perros especializados en localizar cadáveres e incluso registraron unas charcas cercanas. Pero tras horas de búsqueda, ni los buceadores ni los perros habían encontrado el rastro del cuerpo de Brooke Henson. Registramos distintas zonas, y todas y cada una de ellas a fondo. Pero no se encontraron señales del cuerpo de Brooke por ninguna parte. Así que aún seguíamos con las preguntas de dónde estaría y qué le habría ocurrido. No, aún no hemos encontrado nada. Entonces, un mes después de iniciar la búsqueda de Brooke Henson, la policía de Travelers Rest recibió la llamada de otro departamento de policía. Nos llamaron para hablarnos del caso de un cuerpo no identificado en Carolina del Norte. Una joven de más o menos la misma edad, peso y estatura que Brooke. Una joven sin identificar había sido asesinada en Carolina del Norte. ¿Se trataba de Brooke Henson? Era posible que la policía tuviera algo definitivo en el caso de Brooke Henson. Un excursionista había encontrado el cuerpo de una joven justo pasada la frontera, en Carolina del Norte. La chica tenía la misma estatura y peso que Brooke Henson. Conseguimos el historial dental de Brooke y lo comparamos con radiografías de la mujer sin identificar de Carolina del Norte. La policía comparó el historial dental de Brooke con radiografías de la mujer sin identificar. Esta es de la mujer de Carolina del Norte y esta de Brooke. Brooke Henson tenía una muy buena dentadura y su historial dental así lo reflejaba. Es muy fácil comparar las radiografías de ambas mujeres y saber si la joven sin identificar podía ser o no Brooke. Las pruebas eran muy claras. No se parecen en nada, pero en nada. A Brooke casi no le habían hecho nada. Pudimos determinar que la mujer sin identificar no era Brooke Henson. Para la policía era otro callejón sin salida. Y para la familia de Brooke, otro golpe brutal. Tienes que aceptar el hecho de que ya no está entre nosotros. Puede que sea un presentimiento, porque sabes que, de haber podido, se habría puesto en contacto con alguien. Así que... Pasaron 7 largos años y nadie había visto ni sabía nada de Brooke Henson. La policía no tenía pistas. Brooke, con su edad, no tenía la capacidad para desaparecer un día sin dejar rastro alguno. Pero cuando parecía que Brooke Henson había desaparecido para siempre, una llamada lo cambió todo. Nos informaron que Brooke vivía y se encontraba bien en la ciudad de Nueva York. Una joven que vivía en la ciudad de Nueva York le dijo a su potencial encargada llamarse Brooke Henson.
La encargada, que buscaba una chica de servicio, miró si en internet salía algo sobre Brooke Henson. Encontró la página de la persona desaparecida que habían colgado con la esperanza de encontrar a Brooke. La vio y se dijo, podría tratarse de la misma chica que desapareció en Carolina del Sur. La potencial encargada llamó a la policía de Travelers Rest. Fue un gran momento para nosotros, porque representaba una nueva luz en la investigación. Esperábamos que Brooke siguiera con vida, pero teníamos que averiguar si realmente se trataba de ella. Fue un estallido emocional, porque pensé que era muy posible. Eso es lo que habíamos estado esperando oír. La policía siguió investigando y averiguó que una mujer que decía llamarse Brooke Henson estaba matriculada en la Universidad de Columbia. Brooke era una joven inteligente con un gran futuro, y creo que nadie de Travelers Rest hubiera imaginado que acabara en una de las mejores universidades del país, en la ciudad de Nueva York. Teníamos muchas preguntas que hacerle a esa joven de la ciudad de Nueva York. ¿Dónde había estado? ¿Qué había estado haciendo? ¿Cómo había conseguido desaparecer durante tanto tiempo? Nos pusimos en contacto con la policía de Nueva York y les pedimos que fueran a ver a esa joven. Y así lo hicieron. Fueron al campus. Los inspectores de Nueva York le preguntaron a Brooke dónde había estado y por qué no se había puesto en contacto con sus amigos o su familia. Dijo que se había marchado de Carolina del Sur porque quería apartarse de su familia. Los agentes de Nueva York estaban convencidos de que esa mujer era Brooke Henson. Nos dijeron que podíamos eliminarla del archivo de personas desaparecidas y cerrar el caso. Pero nosotros queríamos alguna prueba concluyente, por lo que les pedimos una prueba de ADN. Pero en vez de darle a la policía una muestra de ADN, Brooke Henson desapareció de nuevo. No sabemos a dónde fue Brooke en ese momento, solo que no se presentó a su cita con la policía de Nueva York. Los agentes fueron al apartamento de la joven y lo registraron. Era evidente que la joven había hecho las maletas y se había marchado precipitadamente. Puede que tuviera una buena razón para huir. Encontraron varias identificaciones falsas. 7 identificaciones diferentes, 7 alias diferentes, y una de ellas a nombre de Brooke Henson. No era Brooke Henson, sino alguien que utilizaba su nombre. ¿Quién era esa impostora? ¿Dónde estaba la verdadera Brooke Henson? La policía encontró pruebas de que una mujer había usurpado la identidad de Brooke Henson y que dicha mujer vivía en Nueva York. Pero antes de que pudieran detenerla, la impostora huyó. Las pruebas que encontraron en el apartamento, yo las catalogaría como pertenecientes a una estafadora profesional. La policía buscó el auténtico nombre de esa estafadora. Parecía que la mujer contaba con un largo historial de alias, incluyendo Natalie Fisher, Natalie Bowman, Elizabeth Reed, Esther Reed y, por supuesto, Brooke Henson. Cuando investigamos los nombres, vimos que uno en particular tenía un historial delictivo. Y ese nombre era Esther Reed. Pudimos establecer que la mujer en particular era Esther Elizabeth Reed. Era una mujer joven de la costa oeste que tenía un pasado de delitos menores, como cobro de cheques falsos y utilización fraudulenta de tarjetas de crédito. Me gustaría que buscaras un par de nombres, por favor. En nuestra investigación, averiguamos que Esther Reed había asistido a la Universidad del Sur de California. También había asistido a un par más de universidades, incluyendo Harvard y últimamente Columbia.
Esther Reed había falsificado la documentación para entrar en varias universidades. Incluso consiguió matricularse en algunas de la Ivy League. Como estafadora, era muy buena. Tenía la habilidad de conseguir que nadie sospechara de ella, de eludir las preguntas comprometidas y de hacer que la gente creyera en ella. ¿Era posible que Esther Reed matara a Brooke Henson y le robara su identidad? No podíamos eliminar a Esther como sospechosa hasta encontrarla. El caso para encontrar a Brooke se convirtió en el caso para encontrar a Esther, con la esperanza de que pudiera proporcionarnos respuestas a lo que buscábamos. Ahora, la historia de la guapa estafadora que había conseguido matricularse en algunas de las mejores universidades del país se había convertido en noticia de primera página para la prensa amarilla. Las acciones de Esther de valerse de la identidad de Brooke para matricularse en universidades de la Ivy League hizo que los medios se centraran en el caso. Era un caso increíble que una chica que había abandonado el instituto pudiera ingeniárselas socialmente para entrar en algunas de las mejores universidades de Estados Unidos. La atención de los medios hizo que los teléfonos no dejaran de sonar. Y con el rostro de Reed en las pantallas de los televisores, los investigadores no tardaron en localizarla. La policía había encontrado a Esther Reed en Chicago. Por fin habían acorralado a esa impostora. Al principio negó ser quien era. Y los agentes dijeron que iban a llevarla a la comisaría para comprobar sus huellas. Pero 7 largos años después de que Esther Reed iniciara su extraña odisea delictiva, decidió decir la verdad. Se dio cuenta de que la habían cogido. Así que por primera vez en mucho tiempo, empezó a decir la verdad. Esther Reed se rindió y la policía la interrogó. ¿Tuvo algo que ver con su desaparición? Dijo que no tenía nada que ver con la desaparición de Brooke. Reed sostenía que había usurpado la identidad de Brooke Henson después de que la joven desapareciera. ¿Cómo consiguió su nombre? Lo vi en las noticias. No quería hablar de las otras identidades que había usurpado. Solo quería decir que no era responsable de lo que le había ocurrido a Brooke y que quería limpiar su nombre. Les dio a los agentes una coartada a toda prueba. Reed dijo que se encontraba a 1500 kilómetros de distancia cuando Brooke Henson desapareció. Pude determinar que 3 o 4 días después de la desaparición de Brooke, Esther seguía en el estado de Washington. En ese momento, sabíamos que Esther no estaba implicada en la desaparición de Brooke. Esther Reed fue encerrada. Fue juzgada por el delito de usurpación de identidad con agravantes y tuvo que pagar una multa importante. Creo que fue condenada a más o menos 54 meses de cárcel en una penitenciaría estatal. Por fin, pudimos cerrar el capítulo de Esther Reed del caso de Brooke Henson. Lo que nos dejó más o menos como al principio. Pero tras todos estos años, se sigue desconociendo el paradero de Brooke Henson. Los investigadores y la familia Henson buscan respuestas desesperadamente. Me gustaría poder decirle a su madre: hemos encontrado a Brooke, y desearía poder añadir: la hemos encontrado con vida. Aquí está. Me gustaría poder proporcionar a la familia Henson la paz y tranquilidad que tanto necesitan. Si hay alguien que tenga información relacionada con la desaparición de Brooke, le ruego que se pongan en nuestro lugar y piensen cómo se sentiría si uno de sus seres queridos desapareciera. Por favor, llámenos o llamen a la policía local.